EPOC se define como una enfermedad respiratoria caracterizada por síntomas persistentes y limitación crónica al flujo aéreo, causada principalmente por el humo del tabaco. En el proceso diagnóstico debemos realizar 4 pasos. En el primer paso debemos diagnosticar a este paciente y para ello es imprescindible la realización de una espirometría post-broncodilatadora. En el segundo paso debemos estratificar en pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo, que a continuación explicaría los criterios. En un tercer paso debemos realizar el fenotipo, pero solo en aquellos que tengan un riesgo alto. Y ya por último debemos tratar. Realizaremos un tratamiento guiado por síntomas en aquellos pacientes de bajo riesgo y guiado por fenotipo en aquellos pacientes de alto riesgo. ¿Cómo identificamos el nivel de riesgo? Los pacientes de bajo riesgo deben cumplir todos los criterios. El primero de ellos, de cara a la obstrucción, FEP1 tras broncodilatación debe ser mayor o igual al 50%, es decir, estamos hablando de EPOC leves o moderados. La disnea medida por la escala MRC modificada tiene que ser entre 0 y 2 puntos y las exacerbaciones deben ser pacientes que no hayan tenido ninguna exacerbación o una exacerbación de grado moderado y que no hayan requerido ingreso hospitalario. En cambio, los pacientes de riesgo alto son aquellos que deben cumplir al menos un criterio, que tengan una obstrucción definida por el FEP1 tras broncodilatación menor de un 50%, que tengan una disnea medida por la escala MRC modificada mayor de 2 o igual de 2, pero que ya tengan un tratamiento de base, y de cara a las exacerbaciones son aquellos pacientes que tengan 2 o más exacerbaciones en el último año de grado moderado o un ingreso hospitalario. ¿Cómo caracterizamos el fenotipo? Disponemos de varios fenotipos. El primero de ellos, el fenotipo no agudizador, que como nos indica la palabra, pues serían aquellos pacientes que no agudizan o como máximo tienen una agudización al año de grado moderado y que no requiere ingreso hospitalario. Los fenotipos agudizador, ya sea con enfisema o con bronquitis crónica, son aquellos que tienen 2 o más agudizaciones al año o un ingreso hospitalario. Y el fenotipo mixto o ACO son aquellos pacientes con EPOC que cumplen características clínicas también con el asma. En el algoritmo diagnóstico, según el consenso de la nueva GES-EPOC y GEMA del año 2017, define a estos pacientes ACO con los siguientes criterios. Sería un paciente con EPOC, es decir, con un FEP1 partido FVC post-broncodilatador menor de un 70%. Si este paciente ya tiene un diagnóstico previo de asma, ya podíamos definirlo como ACO. En cambio, si es un paciente que no cumple o no está diagnosticado de asma, debe cumplir 2 de los siguientes criterios, es decir, que la prueba broncodilatadora, la espirometría, sea mayor de un 15% y 400 mililitros, o bien que tenga una eosinofilia en sangre periférica mayor de 300. Si cumple uno de estos 2 criterios y además es un paciente con EPOC, ya podemos diagnosticarlo como ACO.